Da tiempo para mirar al mercado, a las inversiones, al asesoramiento, y para ello recibimos a esta hora a Víctor Álvaro González, director de estrategia de Next Finance. Víctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy feliz Navidad. Pues sí, ya estamos en tiempo de descuento, pero antes del turrón, lo primero, y antes de ir en más detalles, más cuestiones, Víctor, quería preguntarte exactamente cómo veis este momento del mercado. Pues lo vemos de momento muy bien. Estamos al final estamos en una tendencia alcista y, como dice el refrán inglés, the trend is your friend, la tendencia es tu amiga. Es cierto que estamos ante una subida vertical justificada, porque así lo dijimos ya en su día. Si la inflación seguía bajando, lo que tendríamos es efecto FOMO. Es decir, lo que los británicos llaman, hoy toca anglicismos, lo siento, no me gusta, pero son los que inventan estas cosas. El efecto FOMO significa Fear of Missing Out, es decir, miedo a quedarse fuera. Y ahora estamos viendo a muchos inversores, en fin, que escucharon demasiado a todas estas gente que se dedica a vender miedo, que la burbuja, que los precios, que el fin del mundo. Y entonces mucha gente se ha quedado fuera, se ha perdido este rally. Mayoría de analistas también, aunque ahora más o menos borran los tweets, pero la realidad es que la mayoría de la gente pues decía que si cautela, que si precaución, que si no sé, que si tal. Bien, al final se ha perdido mucha gente en la subida y ahora mucha gente se quiere subir al tren. Eso es el efecto FOMO. Entonces es lógico que cuando ocurre una situación así, pues la subida sea en vertical. Lo que es cierto también es que subidas en vertical suelen dar lugar a correcciones pueden dar lugar a correcciones de cierta magnitud. Pero en general, por volver a tu pregunta, estamos en un momento para el que le guste, por ejemplo, el análisis técnico. A mí me gusta, aunque yo creo que no se puede usar uno sin otro. Es decir, el análisis técnico te dice cuándo comprar, pero el fundamental te dice qué comprar o qué vender. Eso, en ambos sentidos. Y estamos en un momento en el que se han alineado los principales índices del mundo para tocar o dirigirse a sus máximos históricos. Entonces tenemos que, aunque sea cierto riesgo, tomar el riesgo de ver si son capaces de tocarlos y de superarlos. ¿Por qué? Porque cuando se alinean los tres índices fundamentales, el análisis técnico de verdad, el que inventó el señor Dow, Charles Dow, dice que es una señal alcista muy importante, porque la experiencia muestra que cuando los tres índices fundamentales del mercado rompen máximos, vamos a ver si lo hacen, el Dow Jones ya lo hizo, pero vamos a ver y el Nasdaq 100, pero bueno, vamos a ver si eso se amplía al S&P, de Eurostoxx. Cuando eso ocurre es una señal alcista muy importante. En definitiva, y por resumir, la tendencia es tu amiga, la tendencia es claramente alcista, hay que aprovecharla y evidentemente hay que ser consciente de que en algún momento vamos a tener correcciones, incluso en un mercado alcista. Pero, y con esto acabo, en un mercado alcista las correcciones son oportunidades. Con ese mensaje claro, ¿no?, de cómo esas correcciones pueden ser una oportunidad, se queda el mensaje, pero entre las cosas que vigila el mercado está lo que está por venir. 2024, habrá sorpresas o no, pero lo que está claro en el calendario son la multitud de países que convocan a las urnas, 40 grandes convocatorias electorales, entre ellos hay elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo afecta al mercado tanto movimiento electoral y suele ser alcista? Normalmente no afecta demasiado, sobre todo, bueno, ahora realmente hay un proceso electoral importante que es el norteamericano. Ese es el realmente significativo para los mercados, hasta donde los procesos electorales en países avanzados lo son. Porque en principio, normalmente en un país como Estados Unidos, el hecho de que cambien de presidente no significa que vaya a cambiar enormemente la política económica o al final importa mucho más lo que haga la Reserva Federal. Por lo tanto, es algo que influye, que duda cabe. Ha habido presidentes, iba a decir Clinton, y más ha habido clientes, ha habido presidentes que han sido muy positivos, como ha sido para el mercado, como ha sido Clinton, por su apoyo a la innovación. Con él empezó, en cierto modo, la revolución digital. Coincidió, no fue cosa de él, pero digamos facilitó. No hizo como en Europa, que se crean ministerios. Lo que hizo fue de alguna manera que en general lanzó un mensaje de facilitar la innovación, etcétera, y Reagan también, cuando animó a los norteamericanos a ser empresarios, a hacer cosas, etcétera, y les ayudó en todos los sentidos, ¿no? Lo promocionó.
O sea que sí influye, pero normalmente no influye tanto. Ahora bien, en esta ocasión sí que puede influir. Y sobre todo a nivel de la volatilidad del mercado. Es decir, ahora mismo, con las encuestas que hay ahora, ganaría Donald Trump. Esto, yo no voy a entrar en política, lo que quiero decir es que Trump, ya vivimos una situación en la que Trump era presidente que fue buena para las bolsas, es decir, hasta que llegó el COVID, las bolsas con Trump subieron y subieron mucho, y fue muy favorable a las empresas. Lo que ocurre es que ahora Trump llega a una situación un poco especial. Primero porque podría ser el primer presidente de los Estados Unidos que preside el país con una de esas cosas que le ponen a la gente que está en libertad condicional. Esto es una situación ya per se bastante extraña y por otro lado también hay una serie, vamos, es el candidato mejor valorado, tiene no sé cuántos juicios. Dicho esto, he de aclarar que todos esos juicios a Trump le están beneficiando, es decir, los norteamericanos no les está gustando nada el lawfare, que ahora está tan de moda, pero viene de este tipo de situación, el lawfare contra un expresidente. Entonces, o lo que mucha gente considera, y sobre todo los republicanos, es lawfare contra un expresidente. Y a las pruebas me remito, es que está creciendo, no está disminuyendo. Y Biden está en una situación bastante complicada porque tiene un grado de approval, de popularidad bajísimo y va mal en las encuestas. Entonces, con estos datos de hoy, ganaría Donald Trump y eso puede ser bueno para el mercado, pero puede aportar mucha volatilidad. Ya sabemos cómo es Trump con Twitter y cómo utiliza y las negociaciones con China, ya sabemos lo que nos espera si ganará las elecciones. Pero luego podría ocurrir que esto cambiara en dos sentidos. Uno, que Biden no se presentara, porque bueno, pues llama la atención que se quiera presentar tal y como está físicamente, no puedo decir mentalmente, pero bueno, se ve que es una persona muy mayor. Y hay un sustituto que podría enfrentarse bien a Trump, que es Gavin Newsom. No es una persona especialmente, ¿cómo diría yo? También la acusan de mentir mucho, etcétera, pero es muy bueno en los debates, es un político muy brillante por el lado demócrata y por el lado republicano podría haber la sorpresa de Nikki Haley, es decir, que si Trump no puede presentarse, pues podría llegar a ser una mujer la que se presentara por los republicanos y ese sería un caso muy bueno para Wall Street, porque es muy favorable, está muy apoyada por Wall Street. Luego, para acabar, aquí, para acabar de aportar volatilidad, tenemos una carta, un joker, no diría un joker porque es, digamos, peyorativo actualmente después de la película, pero digamos que hay una carta ahí, un comodín, vamos a decirlo en español, un comodín que es Robert Kennedy Jr. y es un candidato que viene del Partido Demócrata, pero como no le dejaban trabajar, se ha hecho independiente. Y va bastante bien para ser, bueno, va muy bien para ser un independiente. Desde Roosevelt no había un independiente que a estas alturas tuviera en las encuestas más de un 20%. Y es una persona que habría que tener en cuenta. Probablemente no gane, no pueda al final, digamos, tendrá que retirarse, posible, pero lo que está claro es que va a inclinar la balanza, porque tiene votantes tanto del lado, es digamos, no diría que de centro, pero viene a coger cosas de ambos lados, porque él considera que hay que centrarse en lo que une, y entonces coge de ambos lados y puede perfectamente dirigir su apoyo tanto a los republicanos como a los demócratas. Por lo tanto, está emocionante el tema. Víctor, cuando ya mirando también, tomando el pulso a lo que está siendo el mercado, venimos de un rally de una importante magnitud. Cuando se produce este rally de esta magnitud en las bolsas, avisáis desde Next Finance a vuestros clientes si consideráis que es una buena idea realizar beneficios y generar liquidez, ¿y cómo lo hacéis? La respuesta es sí, sin lugar a duda. En segundo lugar, para nosotros en Next Finance el asesoramiento posterior al diseño de la cartera es tan importante como el diseño de la cartera inicial. Nosotros tenemos dos servicios. La gente a la que le asesoramos, ellos hacen las operaciones, les decimos lo que consideramos que deben hacer y luego un servicio de gestión de carteras. Bien, en el caso de la gestión de carteras, evidentemente nos ocupamos nosotros de todo, pero en el caso del servicio de asesoramiento puro, que le decimos a la gente lo que debe de decir,
Cuando la gente que trabaja así va a la mayoría de las entidades financieras, le colocan unos fondos y nunca le dicen cuándo hay que venderlos o cuándo hay que modificarlos, traspasarlos, etcétera. Para nosotros eso es como si te venden un coche sin servicio de mantenimiento. Y el servicio de mantenimiento es tan importante como comprar el coche. Entonces eso es la política que nosotros aplicamos. El servicio de seguimiento es fundamental. Y si nosotros pensamos que este o cualquier otro rally requiere una realización de beneficios, llega un vídeo al cliente exactamente igual que este que estamos hablando, y en este caso, como es una cuestión de estrategia, esta misma persona que está hablando, que soy yo, le dice al cliente a través de ese vídeo: por estos motivos creemos que ya conviene que realices beneficios. Y además debajo va a salir una indicación personalizada con las entidades del cliente, es decir, van a ser los fondos que se lo recomendaron porque ese cliente dijo que trabajaba con esas entidades, son los que se van a recomendar traspasar para comprar otros de las entidades con las que esté trabajando el cliente. Por lo tanto, no va a tener ningún problema en realizar su operación y va a recibirlo, como digo, en ese vídeo. También hay que diferenciar, como es el caso actualmente, si es mejor hacer beneficios. Nosotros recomendamos tener tanto cartera de fondos como ETF. Quien lo hace tiene una ventaja enorme, y es que el caso actual, por ejemplo, el mercado es alcista, eso está claro, pero es cierto que tiene que tener una corrección. Bueno, en fondos, salir y entrar del mercado solo merece la pena cuando la corrección va a ser de cierta magnitud y cierta duración, porque piensa que traspasar fondos puede tardar días, mientras que en el caso de los ETF es inmediato. Entonces, ahora en situaciones como esta de mercado alcista, que la corrección puede ser relativamente corta, aunque sea intensa, pues lo ideal es tener cartera de ETF acompañando la cartera de fondos tradicionales, porque ahí sí puedes vender los ETF, que te lo decimos nosotros, o sea, avisamos nosotros, en minutos, y luego puedes volver a comprar, reincorporarte al mercado muy rápidamente si la duración es muy corta. Por lo tanto, hay que distinguir cuando lo que hay que vender es la cartera de fondos tradicionales, reducir posición como hicimos en 2022 ante una tendencia bajista, y otra distinta es cuando vas a hacer algo de trading, y para eso es mucho mejor utilizar los fondos cotizados, es decir, los ETF. Muchas gracias una vez más por acompañarnos. Víctor Álvaro González, director de estrategia de Next Finance, gracias por este tiempo de análisis, gracias y por supuesto feliz Navidad y felices fiestas. Feliz Navidad a vosotros y a toda la gente que nos está escuchando durante todo el año y nos va a escuchar el año que viene. Pues por supuesto, con el mejor análisis, asesoramiento. Gracias, Víctor Álvaro González. Gracias a vosotros.